Jamal podía sentir el pulso de su propio corazón en su garganta mientras caminaba por las calles de la ciudad, el peso de cada mirada que se demoraba demasiado, cada comentario susurrado que apenas rozaba sus oídos pero aún le dolía profundamente en su interior. Había crecido con esa forma silenciosa e insidiosa de violencia. El racismo cotidiano del que nadie hablaba en voz alta, pero que estaba siempre presente en la forma en que la gente lo miraba, se alejaba cuando pasaba o lo observaba demasiado de cerca cuando entraba a una tienda. Siempre estuvo ahí, una sombra de la que no podía deshacerse, por mucho que lo intentara. Era solo un adolescente, pero su mundo parecía mucho más viejo de lo que debería. Cada paso era una negociación con el mundo que lo rodeaba, su mente corría constantemente para evaluar las amenazas y navegar por espacios a los que no pertenecía. No era solo Jamal, era un símbolo de todo lo que la gente temía e incomprendía. Hoy, sin embargo, tenía una sensación de urgencia, algo que lo impulsaba hacia adelante. Su madre, la doctora Simone Richardson, había llamado antes, necesitaba que él se reuniera con ella en el juzgado después de la escuela. Lo había estado esperando con ansias, incluso si eso significaba correr por las calles. Estaba orgulloso de ella, era juez, una mujer que se había ganado su lugar con sangre, sudor y lágrimas, no solo por su habilidad sino por su lucha incesante contra un mundo que había tratado de derribarla por cada momento. Gramo de su éxito. Ella era un faro para él, un recordatorio de que por mucho que el mundo intentara doblegarlo, él tenía que seguir esforzándose. Los zapatos de Jamal resonaron contra el pavimento mientras caminaba más rápido, pasando su mano por su cabello rizado, sintiendo el familiar nudo de tensión deslizarse hasta sus hombros. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la acera, y mientras pasaba por delante de los cafés exclusivos y las elegantes boutiques, el aguijón de la desigualdad lo golpeó nuevamente. Podía sentir los ojos sobre él, la forma en que las miradas de las personas se desviaban tan rápido como se encontraban con las suyas. Nadie realmente miró en a él, solo vieron el color de su piel. Era así todos los días. Pero esto fue diferente. Había aprendido, a lo largo de los años, a caminar con la cabeza en alto, sin importar las miradas. No importa cuántas veces tuvo que tragarse las palabras que quería decir. Pero hoy, al pasar por un pequeño café al aire libre con sombrillas blancas, algo se sintió mal. La había visto antes, una mujer sentada afuera bebiendo su café con leche, con los ojos entrecerrados juzgando. No tenía ninguna duda, ella lo estaba observando. Lo sintió en el peso de su mirada, en la agudeza de su mirada. Su nombre era Marisa Anderson. Tenía ese tipo de presencia, rica, serena y envuelta en una falsa sensación de tener derecho a algo. Ella era el tipo de persona que miraba el mundo y solo veía el reflejo de sí misma en cada rincón. Su mundo estaba limpio, desinfectado de cualquier cosa que desafiara su percepción. Y Jamal, a sus ojos, era una amenaza. Él ni siquiera había hecho nada todavía, pero ella ya había decidido quién era. Ella no tenía por qué conocerlo. Ella no tuvo que escuchar. Solo tenía que mirarlo y eso era suficiente. Mientras Jamal seguía caminando, tratando de concentrarse en el juzgado, sintió que sus ojos todavía estaban fijos en él. Su estómago se apretó. Sigue caminando, se dijo a sí mismo, tratando de seguir adelante. Pero cuando llegó a la esquina de la calle, escuchó su voz cortar el aire. Tú. El corazón de Jamal dio un vuelco y todo su cuerpo se tensó mientras se giraba lentamente. Ella estaba de pie ahora, avanzando hacia él con una rapidez que hizo que su pecho se oprimiera. Podía sentir la opresión en su garganta como si le estuvieran succionando el aire mismo. ¿Qué crees que estás haciendo por aquí?, preguntó, su voz aguda, mezclada con una especie de veneno que él podía saborear en su lengua. No fue solo una pregunta. Fue una acusación. Ella no estaba pidiendo entender, ella estaba pidiendo condenar. Los puños de Jamal se cerraron a los costados y su respiración se hizo en breves ráfagas. Esto fue todo. Podía sentir la familiar ola de calor subir en su pecho, la ira, la frustración, la cruda emoción que siempre amenazaba con desbordarse cuando se enfrentaba a este tipo de trato injusto. Pero había aprendido a reprimirlo, a tragárselo. A pretender no dolió, aunque sí, profundamente. Solo estoy caminando, dijo, manteniendo su voz lo más tranquila que pudo. Sus ojos intentaron encontrar los de ella,
pero ella no lo miraba como un ser humano. Ella lo miraba como un problema que debía resolverse, algo que no encajaba en su mundo cuidadosamente construido. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio y, sin decir una palabra más, sacó su teléfono y sus dedos tamborilearon contra la pantalla con practicada facilidad. A Jamal se le dio un vuelco el estómago. Ya podía escuchar sus siguientes palabras antes de que salieran de su boca. Estoy llamando a la policía. Tienes que irte ahora. No sé qué tipo de problema estás causando, pero no voy a quedarme aquí y dejar que asustes a todos. Las palabras golpearon a Jamal como una bofetada, todo su cuerpo se quedó inmóvil. Por supuesto, ya había experimentado este tipo de cosas antes. La gente había llamado a la policía simplemente por estar en el lugar equivocado, por simplemente existente. Pero esta vez, algo en la forma en que habló la hizo sentir como un martillo golpeando los frágiles restos de su cordura. Se le secó la boca. No podía creerlo. Tenía que salir de allí. Por favor, déjame en paz, murmuró, tratando de darse la vuelta, de escapar del peso sofocante de su presencia. Pero ella no lo estaba permitiendo. Ella dio otro paso adelante, bloqueándole el paso. No te alejes de mí. No he terminado contigo, ella gritó. Jamal respiró hondo y el pulso le latía con fuerza en los oídos. No estoy haciendo nada malo. Gritó en respuesta, su voz quebrada por la frustración. Él era hecho estando en silencio. Ya no era él quien tenía que tragarse esto, una y otra vez. Su respiración se volvió rápida ahora, cada inhalación aguda e irregular. La mujer no retrocedió. Tenía la mirada de alguien a quien nunca le habían dicho no. Ella tenía para ganar. Ella tenía tener el control. Y entonces, como convocado por algún cruel giro del destino, el sonido de las sirenas comenzó a aullar en la distancia. Se estaban acercando. Jamal podía oírlos cada vez más fuertes, más urgentes, como la aproximación de una tormenta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas y el pánico comenzó a subirle por la garganta. No estaba seguro de que era peor, la confrontación en sí o el peso de saber qué pasaría después. Él había visto esto antes. Había visto la forma en que los policías trataban a las personas que se parecían a él, la forma en que siempre asumían lo peor, sin importar qué. Marisa no se dio cuenta del oficial hasta que ya estaba saliendo de su auto. Inmediatamente comenzó a hablar, su voz llena de superioridad moral. Este joven está causando disturbios. Él está tramando algo. No sé qué, pero no voy a correr ningún riesgo. El oficial, cuya expresión era fría e ilegible, volvió su mirada hacia Jamal. No hizo ninguna pregunta. No era necesario. Ya había tomado una decisión. Jamal era el enemigo. Jamal era la amenaza. Los ojos del oficial se entrecerraron mientras daba un paso hacia Jamal, su mano ya moviéndose hacia su cinturón. Pero entonces, en medio de todo, algo dentro de Jamal cambió. Algo se rompió. No podía seguir tomando esto. No podía permitir que esto volviera a suceder. Respiró hondo, se tranquilizó y, con una calma que no sabía que poseía, miró al oficial a los ojos. ¿Sabes quién es mi madre?, preguntó con voz firme y desafiante. El oficial hizo una pausa por un momento, su expresión vacilante. Marisa también se volvió hacia él y abrió mucho los ojos como si aún no hubiera registrado las palabras. Mi mamá es la doctora Simone Richardson. Jamal continuó, su tono ahora lleno de un poder tácito. Ella es juez. Hubo un momento de silencio, uno cargado con todo el peso del momento. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. El oficial pareció vacilar, como si no hubiera esperado este giro de los acontecimientos. El rostro de Marisa perdió el color y la sangre brotó de sus mejillas. La certeza que la había definido desde el momento en que vio a Jamal por primera vez había desaparecido, reemplazada por algo mucho menos seguro, el miedo. El oficial miró entre ellos, su mente acelerada cuando rápidamente se dio cuenta de que todo en esta situación acababa de cambiar. Jamal no necesitó decir una palabra más. Ya había ganado. En el momento en que esas palabras salieron de la boca de Jamal, el aire pareció espesarse, como si toda la calle hubiera quedado empapada en silencio.
El rostro de Marisa, una vez sonrojado por el fuego de su juicio, ahora se puso pálido como una sábana y sus labios temblaban levemente. El oficial se quedó paralizado a medio paso, con la mano todavía cerca de su radio, pero su atención se desvió por completo de Jamal a la revelación que acababa de golpearlo como un tren de carga. El pecho de Jamal palpitaba y su corazón se aceleraba. Sus dedos hormiguearon con los restos de adrenalina mientras daba un paso lento y deliberado hacia adelante, con los ojos fijos en Marisa, cuya expresión pasó de la seguridad en sí misma a algo más cercano al miedo. Abrió la boca como para hablar, pero no le salieron palabras. Darse cuenta la había paralizado y Jamal sabía que podía sentirlo, el peso de su propio error presionándola. No era solo que ella hubiera llamado a la policía por él, un joven negro que intentaba caminar por el mundo. No, era que ella lo había subestimado tan completamente, asumiendo que debido a su piel, de alguna manera era menos que eso. Y ahora, con una frase, Jamal había puesto su mundo patas arriba. Tú, estás mintiendo. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerse. Su voz era temblorosa, insegura. Ya no había confianza detrás de sus palabras. No hay manera. Los ojos de Jamal se entrecerraron, la ira de antes ahora reemplazada por una calma aguda, casi penetrante. No estaba mintiendo. No tenía nada que demostrar. La verdad, en ese momento, fue suficiente. No estoy mintiendo. Su voz era firme, inquebrantable, cortando su pánico como una espada. Te lo digo, mi madre es la doctora Simone Richardson. El oficial, que había estado demasiado distraído por sus propias suposiciones como para pensar con claridad, finalmente respiró hondo y se aclaró la garganta. Miró a Jamal y luego a Marisa, como si estuviera sopesando su próximo movimiento. El repentino cambio en el aire, el miedo que las palabras de Jamal habían sembrado en Marisa, era palpable. Jamal podía verlo, saborearlo. Los dedos del oficial, que hacía unos momentos habían estado ansiosos por esposarlo, ahora se movían nerviosamente a su costado, como si no estuviera seguro de cómo manejar la nueva información. Marisa, tratando desesperadamente de recuperar el control, enderezó su postura, pero era como si su cuerpo hubiera olvidado cómo mantenerse erguido. Su habitual aplomo se había desvanecido, dejándola expuesta, vulnerable. A mí, no me importa quién sea tu madre. Tartamudeó, sus palabras rápidas y agudas, pero vacías, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma más que nadie. Jamal podía sentir el calor de su arrogancia tratando de regresar, como un maremoto chocando contra los frágiles bordes de su dignidad. Pero no estaba funcionando. Jamal ya no era el que estaba arrinconado. Ya no era la persona que tenía que encogerse y disculparse por el simple hecho de existir. No fue él quien tuvo que explicarse. El oficial volvió a aclararse la garganta, pero esta vez no fue para dar órdenes. Era más como si estuviera luchando por reconciliar la autoridad que alguna vez pensó que era tan sólida debajo de él con las grietas que las simples palabras de Jamal habían causado. Yo, probablemente debería llamar. Su voz ahora era vacilante, ya no estaba segura. Se alejó de Jamal, inseguro, y por primera vez, Jamal vio un atisbo de incertidumbre en los ojos del oficial. El peso de la insignia ya no parecía tan invencible. Los ojos de Marisa oscilaron entre el oficial y Jamal, su pánico ahora sangrando a través de las grietas de su personalidad cuidadosamente curada. No tenía idea de cómo manejar esto, cómo manejar ser la que ahora estaba bajo escrutinio, la que estaba siendo obligada a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. ¿Qué quieres decir con llamar? Exigió Marisa, el control que alguna vez había en su voz se estaba desmoronando. Este es un niño, estamos hablando. Se le quebró la voz y Jamal sintió que finalmente afloraba la oleada de satisfacción que había estado burbujeando bajo sus costillas. Ella había sido la que lo deshumanizó, lo etiquetó como una amenaza basada únicamente en su piel, pero ahora era ella la que temblaba, tratando de luchar contra el miedo que se estaba acumulando en su pecho. Jamal dio un paso hacia ella, su mirada fija. «Eres tú a quien deberías llamar, Marisa». Ni siquiera usó su título, no le dio el privilegio del respeto. Ella había perdido eso ante sus ojos. Tú fuiste quien asumió que yo era culpable de algo, solo por mi apariencia. Su rostro enrojeció y sus labios temblaron como si acabaran de recibir una bofetada.
pero Jamal no sintió lástima por ella. Tenía que sentir el peso de lo que había hecho. Tenía que entender que el mundo no giraba en torno a ella, que su privilegio no le otorgaba el poder de destruir a otros. No quise decir eso, gritó, pero incluso para sus propios oídos, las palabras se sintieron vacías. Yo solo, te vi y pensé. Pensaste que era un problema, Jamal la interrumpió, su voz firme, cortando sus excusas como un cuchillo. Pensaste que porque soy negro no debía estar tramando nada bueno. No pensaste en preguntar. No pensaste en saber quién era o qué estaba haciendo. Después de eso hubo un largo silencio. Se extendía, sofocante, lleno de todas las cosas que no se habían dicho hasta ahora. Marisa parecía no poder encontrar las palabras para defenderse, no parecía poder encontrar una manera de justificar la forma en que lo había tratado. El agente, que seguía detrás de ellos, parecía querer desaparecer en la acera. Cambió su peso de un pie a otro, sin saber cómo proceder. Lo había asumido, tal como lo había hecho Marisa, y ahora el peso de su propia parcialidad se cernía sobre él como una sombra. Finalmente, fue Jamal quien rompió el silencio, su voz tranquila pero llena de poder tácito. No puedes deshacer lo que has hecho, pero al menos aprende de ello. Por una vez, intenta verme tal como soy, no por lo que quieres creer. Fue un desafío, una exigencia de algo que iba más allá de una disculpa. No solo quería que ella pidiera perdón. Él quería que ella entendiera. Quería que ella enfrentara la fealdad que había nublado su visión y, al hacerlo, tal vez, solo tal vez, aprendería a cambiar de verdad. Marisa no respondió de inmediato. Se quedó allí, como una mujer a la que acaban de despojar de todo lo que creía saber sobre sí misma. Ella ya no era la que tenía el control. Ella no era la que tenía la ventaja. Y por mucho que quisiera gritar, rechazar, poner excusas, no podía. En cambio, respiró hondo, como si intentara recuperar algo parecido a su antiguo yo. Yo, lo siento. Las palabras salieron tan silenciosamente que sintió como si tuvieran que ser arrancadas de lo más profundo de su interior, expulsadas de un lugar que ni siquiera sabía que existía. Ella no lo miró a los ojos, ella no pudo. Pero la disculpa estaba ahí, cruda y sin pulir. Jamal no dijo nada al principio. No era necesario. Él no estaba aquí para ofrecerle perdón. Él no estaba aquí para hacerla sentir mejor. Él estaba aquí para hacerle ver la verdad. Para hacerle comprender que el daño que había causado no solo le afectaba a él, reflejaba todo lo que estaba mal en el mundo que los rodeaba. El oficial, ahora completamente incómodo, se aclaró la garganta de nuevo, con más torpeza que antes. Creo que hemos terminado aquí. Y dicho esto, pasó el momento. Jamal no miró hacia atrás. No era necesario. Mientras se alejaba, la avalancha de emociones que se había ido acumulando en su interior durante años pareció calmarse, solo un poco. No se sentía triunfante, no exactamente. Pero sintió algo cercano a la paz. Algo que había ganado con esfuerzo, algo que le había costado hasta el último gramo de dignidad solo para llegar hasta aquí. Marisa, abandonada a la sombra de su propia ignorancia, finalmente se desplomó contra la pared de piedra del café. No se había dado cuenta antes, pero el control que creía tener sobre su mundo, sobre él, había sido una ilusión. Y ahora ya no estaba. Jamal se alejó de la escena con el corazón apesadumbrado, el dolor de la confrontación aún ardía bajo su piel. Su cuerpo se movía automáticamente, cada paso se sentía distante, como si estuviera fuera de sí mismo, observando el mundo girar a su alrededor en cámara lenta. Los sonidos de la ciudad, las bocinas de los coches, el parloteo de los peatones, el distante zumbido del tráfico, parecían amortiguados, ahogados por el peso de lo que acababa de suceder. No fue solo el enfrentamiento con Marisa. Ni siquiera fue la vacilación del oficial ni el breve destello de miedo en sus ojos. No, fue la comprensión de que nada en su vida volvería a ser igual. El mundo acababa de cambiar. Él acababa de cambiar. No era suficiente que se hubiera defendido a sí mismo, que hubiera hecho que Marisa sintiera el peso de sus prejuicios. No. Había algo más profundo en él, una especie de vacío, un dolor profundo que lo había acompañado desde que tenía uso de razón. Era el dolor de saber que cada día,
tenía que llevar una carga que nadie más parecía ver. Era una persona, un joven con sueños y miedos, como todos los demás. Pero a los ojos del mundo, él siempre fue algo más, algo a lo que temer, algo a lo que mantener a distancia. Y ahora, mientras caminaba por las calles, una parte de él no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Cuando Jamal dobló la esquina, dirigiéndose hacia el juzgado donde su madre le había pedido que se reuniera, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de ella. ¿Dónde estás? He estado esperando. Hizo una pausa, mirando el mensaje, los últimos restos de la conversación con Marisa todavía dando vueltas en su cabeza. Rápidamente escribió una respuesta. En el camino, surgió algo. Sus dedos temblaron levemente cuando presionó enviar. No quería hablar de lo que había pasado con Marisa, todavía no. Su madre era su apoyo, su fuerza firme en un mundo que parecía todo menos estable. Pero hoy se había roto algo dentro de él que no estaba seguro de cómo volver a armar. ¿Cómo podría contarle el peso que había estado cargando todos estos años? ¿Cómo podría explicar el cansancio que se había instalado en lo más profundo de sus huesos? Jamal entró al juzgado y el aire fresco lo golpeó como una pared al atravesar las grandes puertas de madera. El edificio era enorme, con fríos muros de piedra que se elevaban sobre él, haciendo eco de sus pasos mientras se dirigía hacia el frente. Vio a su madre sentada en un banco junto a la entrada, su figura tan familiar, pero de alguna manera diferente hoy. Ella lo miró mientras él se acercaba, su expresión al principio era ilegible. Jamal, dijo suavemente, poniéndose de pie. Había preocupación en sus ojos, algo que hizo que su corazón se desplomara. Hola, mamá. Su voz se sentía ronca, como si el peso de todo lo que había estado cargando ahora estuviera saliendo de una vez. No tenía idea de cómo explicarle el caos que se había desarrollado momentos antes. ¿Cómo podría expresar con palabras la ira, el miedo y el dolor? Ella debió haberlo visto en su cara, porque sin decir una palabra más, dio un paso adelante y lo rodeó con sus brazos. El abrazo era familiar, reconfortante, pero hoy lo sentía como algo más, un salvavidas en medio de una tormenta que no podía navegar del todo. Ella se apartó y sus ojos buscaron su rostro. ¿Qué pasó? No eres tú mismo hoy. Jamal exhaló lentamente, tratando de estabilizarse. No quería derrumbarse delante de ella. No quería que ella viera lo conmocionado que estaba. Había luchado toda su vida para estar donde estaba, para elevarse por encima del sistema que había tratado de aplastarla. Él no quería ser otra carga que ella tuviera que soportar, otro recordatorio de cómo el mundo les había fallado a ambos. Yo tuve un encuentro en mi camino hacia aquí, dijo, su voz temblaba ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Con alguien que, bueno, ella me juzgó. Supuso que yo era algo que no soy, solo por el color de mi piel. El rostro de Simone se endureció y Jamal pudo ver el destello de reconocimiento en sus ojos. Ella no necesitaba escuchar más. Ella entendía muy bien lo que podía hacer ese tipo de juicio. Dime exactamente qué pasó. Dijo en voz baja, con voz firme. No estaba enfadada, al menos no todavía, pero había una tranquila resolución en su tono, del tipo que Jamal siempre había asociado con su fuerza inquebrantable. Jamal respiró hondo y contó los acontecimientos, sus palabras surgieron en ráfagas mientras revivía la confrontación. Podía sentir la tensión en sus músculos tensarse mientras hablaba, con las manos apretadas en puños a los costados. Cuando llegó a la parte en la que Marisa llamó a la policía, los ojos de Simone brillaron con algo más oscuro, una mezcla de incredulidad y dolor profundo e inquietante. ¿Ella llamó a la policía? Preguntó Simone, su voz apenas era más que un susurro. Después de todo lo que has pasado, ¿ella llamó a la policía? Jamal asintió y su mirada cayó al suelo. Sí, lo hizo. Ni siquiera creo que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Pero no importaba. Tenía que decir algo, tenía que defenderme, mamá. No podía simplemente dejarlo pasar. Ya no. Simone permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos escaneando su rostro como si buscara algo. Jamal podía ver las ruedas girando en su mente, sopesando todo lo que había dicho, procesando la dolorosa familiaridad del mismo.
Ella había pasado por esto, por supuesto, toda su vida había sido una serie de batallas contra las fuerzas que buscaban disminuirla, hacerla sentir inferior. Finalmente habló, en voz baja pero llena de convicción. Hiciste lo correcto, Jamal. No dejaste que ella te definiera. Te defendiste y estoy muy orgulloso de ti. Pero mientras hablaba, Jamal no pudo evitar sentir un vacío punzante en el pecho. No se sentía orgulloso. No se sentía como un héroe. Simplemente se sentía cansado. Cansado de tener que demostrar su valía. Cansado de pelear. Cansado de ser visto como algo que no era. No quiero seguir peleando, mamá. Susurró, las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Estoy tan cansada de tener que dar explicaciones siempre, de demostrar que no soy lo que la gente piensa que soy. ¿Qué pasa si simplemente no soy suficiente? La expresión de Simone se suavizó y tomó su mano entre las suyas, con firmeza pero gentilmente. Eres más que suficiente, Jamal. Siempre lo has sido. Este mundo no está hecho para hacer espacio para personas como nosotros, pero eso no significa que no seas digno de un espacio en él. Eres digno de todo lo que quieras, todo lo que mereces, nunca dejes que nadie te haga creer lo contrario. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jamal y trató de apartarlas con un parpadeo, pero llegaron de todos modos, el dique que había estado reteniendo durante tanto tiempo finalmente se rompió. No sé si podré seguir haciendo esto, se atragantó, el peso de todo lo que había soportado cayó sobre él. Simone lo abrazó de nuevo, esta vez más urgente, como si pudiera protegerlo del mundo con su propio cuerpo. No tienes que hacerlo solo, ella susurró. Nunca tienes que hacerlo solo. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Jamal se permitió dejarse llevar y descansar en la seguridad de los brazos de su madre. El camino por recorrer aún era largo, pero en ese momento se dio cuenta de algo importante, no estaba solo. Ya no. Y tal vez eso fue suficiente para darle la fuerza para seguir adelante. El consuelo de los brazos de su madre no duró tanto como Jamal esperaba. Se separó de su abrazo y se secó los restos de lágrimas de las mejillas. Una frágil sensación de paz flotaba en el aire, pero algo, una sensación de inquietud y de roer, lo estaba devorando desde dentro. No quería separarse de ella, pero el mundo fuera de su momento de tranquilidad era implacable y no podía fingir que ya no estaba allí. Sabía que lo que había pasado con Marisa no era solo un incidente aislado. No era algo que pudiera enterrar o simplemente dejar atrás. La verdad era que ese encuentro había abierto algo en el que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí. Su madre, que todavía le agarraba la mano, también lo sintió. Ella lo soltó suavemente, sus ojos firmes mientras estudiaba su rostro. No era propio de ella rehuir las duras verdades, y Jamal había aprendido hacía mucho tiempo que cuando los ojos de su madre se veían así, significaba que no iba a dejar que él se escondiera. No puedes seguir cargando esto solo, Jamal. Dijo Simone, su voz tranquila pero firme. El mundo te ha dado todos los motivos para dudar de ti mismo, pero no debes dejar que gane. El pecho de Jamal se apretó ante sus palabras, sus pensamientos enredados en confusión y frustración. Tenía todo el derecho a decirle eso, a recordarle la fuerza que compartían. Pero algo dentro de él se resistió. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Confesó, su voz apenas era más que un susurro. Todos los días es como esta batalla, esta lucha simplemente por existir. ¿Cómo puedes seguir adelante cuando sabes que nunca te verán tal como eres en realidad? Simone se acercó y su expresión se suavizó aún más. Porque tienes que hacerlo, Jamal. Tenemos que seguir adelante. No se trata de que nos vean tal como somos. Se trata de que sepamos quiénes somos. Pero Jamal ya no estaba seguro de si eso era suficiente. ¿Cómo podía serlo cuando el mundo parecía decidido a seguir presionándolo, a tratarlo como algo menos? Su mente volvió a Marisa, al oficial, a cada persona que lo había mirado y había hecho suposiciones basadas únicamente en el color de su piel. ¿Cómo podría mantenerse erguido en un mundo que constantemente intentaba doblegarlo? Simone puso una mano sobre su hombro, conectándolo a tierra, atrayéndolo de regreso al presente. Sé que es difícil. Pero te he visto convertirte en alguien fuerte, alguien que se niega a dejar que su odio te defina. ¿Y esa fuerza?
Eso es a lo que le temen. Jamal cerró los ojos, intentando calmar el torbellino de pensamientos. Hacía mucho tiempo que no se sentía fuerte. Lo que había sucedido con Marisa, su suposición, su acusación, su llamada a la policía, lo había herido más profundamente de lo que quería admitir. Había sido tan cuidadoso toda su vida, tan deliberado al tratar de evitar problemas, al tratar de demostrar que no era una amenaza, que valía algo. Y, sin embargo, en un solo instante, había quedado reducido a un estereotipo, a un criminal a los ojos de alguien, solo por su apariencia. Había pasado mucho tiempo intentando ser mejor de lo que la gente pensaba de él. Había pasado tanto tiempo tratando de convencer al mundo, y a sí mismo, de que merecía ser visto como algo más que un joven negro, que cuando todo se vino abajo, sintió como si todo por lo que había trabajado hubiera sido destruido. Roto. Solo estoy, cansada, mamá. Su voz era áspera, el cansancio en su alma finalmente encontró su camino a la superficie. Lo he intentado con todas mis fuerzas, pero no importa lo que haga, nunca es suficiente. Los ojos de Simone se llenaron de comprensión, un dolor doloroso parpadeando en su mirada. No tienes que demostrarle nada a nadie, Jamal. Eres suficiente. Siempre lo has sido. Pero a veces, no se trata de ganar la batalla. Se trata de sobrevivir. Sus palabras lo golpearon como una tonelada de ladrillos. Sobrevive. La lucha, el odio, el prejuicio, no se trataba de ganar. Se trataba de aguantar. Se trataba de mantener la cabeza fuera del agua el tiempo suficiente para ver el otro lado. Jamal sintió que el peso de sus palabras se clavaba profundamente en sus huesos. No se había dado cuenta, pero había estado buscando el fin del dolor, un momento en el que todo estaría bien, en el que el mundo finalmente lo trataría con el respeto que merecía. Pero ese momento no iba a llegar. Al menos no en el corto plazo. Él la miró fijamente, el dolor en su pecho se negaba a disminuir, pero ahora había algo diferente. Un pequeño cambio. Un destello de comprensión que no había estado ahí antes. Tuvo que perdurar. Quizás ese fuera el único camino a seguir. No se trataba de cambiar el mundo de un solo golpe. No se trataba de hacer entender a gente como Marisa. Se trataba de mantener intacto su sentido de sí mismo, sin importar lo que el mundo le deparara. No sé si podré seguir haciendo esto. La voz de Jamal tembló. No sé cómo sobrevivir en un mundo que quiere destruirme. Simone extendió la mano de nuevo, tomando su mano entre las suyas esta vez. Ya has sobrevivido, Jamal. Todos los días, has sobrevivido. El hecho de que todavía estés en pie demuestra que eres más fuerte que todos ellos. No te queda nada que demostrar. Hubo una larga pausa mientras Jamal absorbía sus palabras. La tormenta dentro de él no había pasado, pero algo había cambiado. Simone tenía razón. Había estado sobreviviendo. Quizás no fue suficiente para cambiar el mundo, pero él sí fue suficiente. Siempre había sido suficiente. Y tal vez esa fuera la clave. No para cambiar la forma en que la gente lo veía, sino para cambiar cómo él se veía a sí mismo. Mientras la miraba, algo hizo clic dentro de él. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que su fuerza no provenía de demostrar su valía a los demás. Provino de reconocerlo dentro de sí mismo. No tuvo que luchar por la validación. Él ya lo tenía. No me rendiré, dijo en voz baja, casi para sí mismo. No voy a permitir que me quiten eso. Simone sonrió suavemente, irradiando el orgullo en sus ojos. Sabía que no lo harías. Mientras salían juntos del juzgado, uno al lado del otro, Jamal sintió que el peso en su pecho se aligeraba, solo un poco. El mundo no había cambiado. Seguía siendo el mismo lugar hostil y crítico de siempre. Pero ahora Jamal entendió algo. Entendió que no tenía que luchar contra el mundo nunca más. No tuvo que demostrarle nada. Ya había demostrado todo lo que necesitaba demostrar, simplemente existiendo. No iba a permitir que el odio de Marisa, ni el de nadie más, dictara quién era él. Él era más de lo que vieron. Él era más que las etiquetas que intentaron ponerle. Y por primera vez, realmente lo creyó. Cuando salieron del juzgado,
Jamal sintió que una fuerza silenciosa crecía en su interior. No se trataba de ganar. No se trataba de hacer que el mundo lo viera como un ser humano. Se trataba de aferrarse a su humanidad, sin importar cuánto intentara el mundo arrebatársela. Y sin importar lo que pasara después, Jamal sabía una cosa con seguridad: no iba a permitir que lo doblegaran. Ahora no. Nunca. Los días posteriores al encuentro con Marisa se sintieron como si se movieran en cámara lenta, cada uno mezclándose con el siguiente con un peso pesado y opresivo. Jamal no pudo evitar la sensación de que algo había cambiado en él, como si el frágil equilibrio que había estado manteniendo comenzara a desmoronarse lentamente. Había tratado de enterrar el dolor, la ira e incluso la sensación de humillación. Pero era imposible ignorar el lento ardor de la injusticia que persistía dentro de él, exigiendo atención, obligándolo a enfrentarla cada vez que se miraba al espejo. Siguió los movimientos de su vida: escuela, trabajo, reuniones ocasionales con amigos, pero cada interacción se sentía vacía. Ya no era la misma persona que había sido antes de que Marisa llamara a la policía. Ahora había una parte de él, una parte más oscura y amarga, que lo cuestionaba todo. ¿Era realmente libre? ¿Fue realmente aceptado en el mundo? ¿O simplemente estaba esperando que el siguiente incidente le recordara que, para algunos, él siempre sería el otro? Fue un martes por la tarde, una semana después de la reunión en el tribunal con su madre, cuando el mundo de Jamal volvió a sacudirse. Estaba sentado en su auto, estacionado al borde de un pequeño parque, cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla, esperando otro mensaje de su madre o un recordatorio para el trabajo. Pero era de alguien que no esperaba: Marisa. Necesitamos hablar. Jamal se quedó mirando el mensaje por un momento, asimilando las palabras. Sintió un nudo en el estómago, una oleada de adrenalina que lo recorrió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo lo que había pasado? ¿Estaba esperando una disculpa? ¿Iba a intentar manipularlo para que la perdonara? Antes de que pudiera detenerse, sus dedos ya se estaban moviendo, escribiendo una respuesta. No hay nada de qué hablar. Presionó enviar, pero el mensaje no parecía correcto. Se sentía como si estuviera cerrando la puerta a algo que aún no estaba listo para cerrar. Había algo dentro de él, una vocecita que quería entender por qué Marisa había hecho lo que hizo, porque había asumido lo peor de él y lo había tratado como a un criminal, porque se había vuelto contra él tan fácilmente. Su teléfono volvió a sonar casi de inmediato. No era mi intención que llegara tan lejos. Lo siento. ¿Podemos encontrarnos? Jamal vaciló. No estaba seguro de qué tipo de juego estaba jugando, pero no estaba dispuesto a dejarla libre. Sin embargo, había una parte de él que quería respuestas. En el fondo, necesitaba entender por qué. ¿Por qué ella, entre todas las personas? ¿Por qué la mujer que había estado tan ansiosa por llamar a la policía para hacerlo sentir como un enemigo, una amenaza? Sus dedos revolotearon sobre la pantalla por un momento y luego volvió a escribir. Bien. ¿Dónde? Ella sugirió un café tranquilo en las afueras de la ciudad, uno por el que había pasado cientos de veces pero en el que nunca se había detenido. Era un lugar pequeño y anodino, nada especial, el tipo de café donde la gente iba y venía sin mucha atención. Jamal no sabía qué esperar cuando cruzó la puerta, pero su corazón latía con fuerza cuando entró en la habitación con poca luz. Marisa ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Estaba sola, con el rostro pálido y una expresión indescifrable. Jamal no pudo evitar notar lo diferente que se veía en persona en comparación con la última vez que hablaron. La confianza que había exudado antes, la presunción de alguien que sabía que podía salirse con la suya, había desaparecido. En su lugar había algo más vulnerable, más humano. Ella levantó la vista cuando él se acercó y, por un momento, hubo un destello de reconocimiento en sus ojos. Era como si no supiera muy bien cómo enfrentarlo, no supiera muy bien qué decir. Se quedó allí por un momento, mirándola fijamente, antes de finalmente sentarse frente a ella. La tensión en el aire era palpable, cargada de incertidumbre. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. Los sonidos del café, el tintineo de las tazas de café, el murmullo silencioso de otros clientes, parecían distantes, casi surrealistas, mientras Jamal esperaba que ella dijera algo.
Cualquier cosa. Pero ella simplemente se quedó allí sentada, con las manos apretadas con fuerza sobre la mesa y los labios temblando como si estuviera ocultando algo. ¿Por qué? Preguntó finalmente Jamal, su voz apenas era más que un susurro. No se trataba solo de una pregunta sobre el incidente en el parque. Era una pregunta sobre todo. Sobre por qué había llamado a la policía, por qué había asumido lo peor de él, por qué había estado tan ansiosa por hacer caer sobre él el peso de la ley cuando él no había hecho nada malo. Los ojos de Marisa se dirigieron hacia un lado, evitando su mirada. Por un momento, Jamal pensó que no iba a responder, que intentaría desviarse, que intentaría poner excusas. Pero entonces llegó su voz, suave y vacilante. No sé, dijo, sus palabras rompieron el silencio. Tenía miedo. Tenía miedo porque, por todo lo que me han enseñado, todo lo que he visto. No sé de dónde viene. Simplemente, entré en pánico. Jamal la miró fijamente, su mente acelerada. No estaba seguro de lo que esperaba, pero ciertamente no era esto, esta cruda y casi frágil admisión de culpa y miedo. Por un momento, quiso arremeter, decirle lo equivocada que estaba, hacerle comprender la profundidad del daño que había causado. Pero algo lo detuvo. Algo dentro de él le dijo que escuchara. ¿Entraste en pánico? Preguntó Jamal, su voz temblaba ahora, su ira burbujeaba bajo la superficie. ¿Y por eso llamaste a la policía por mí? ¿Por alguien que ni siquiera conocías? Marisa asintió con los ojos llenos de lágrimas. No sabía qué hacer. Siempre me habían dicho que las personas como usted, los negros, son peligrosas. No sabía cómo lidiar con la situación, así que, pedí ayuda. Pensé que estaba haciendo lo correcto. El corazón de Jamal se retorció en su pecho. Había escuchado estas palabras antes, pero escucharlas viniendo de ella, alguien que parecía tan normal, tan identificable, hace apenas unos días, era casi demasiado para soportar. Las palabras eran las mismas, pero el tono era diferente. No había malicia detrás de ellos, ni odio. Solo una profunda y dolorosa ignorancia que le habían inculcado desde muy joven. No lo entiendes, Jamal dijo, su voz baja y llena de emoción. No entiendes lo que es vivir en esta piel, que la gente te mire como si fueras el enemigo antes de siquiera decir una palabra. No entiendes lo agotador que es ser visto siempre como una amenaza, no importa quién seas o qué hagas. Las lágrimas de Marisa se derramaron entonces, su rostro se arrugó cuando finalmente lo miró de verdad. No quise lastimarte, ella susurró. No me di cuenta. No me di cuenta de lo profundo que era. Por un momento, Jamal se quedó allí sentado, con las palabras flotando en el aire entre ellos como un peso que ninguno de los dos podía levantar. Su mente era un torbellino de ira, dolor y confusión. Pero mientras la miraba, algo en él cambió. No se trataba de ella, no del todo. Se trataba del sistema, de las generaciones de mentiras y miedos que se habían transmitido, de la forma en que a personas como Marisa se les había enseñado a verlo a él y a otros como él. Él no la perdonó, todavía no, no del todo. Pero él entendió. Y esa comprensión fue suficiente para superar la ira, suficiente para darle una nueva perspectiva. Él se levantó lentamente y la miró por última vez. Necesitas aprender, dijo, su voz era dura, pero no cruel. Todos lo hacemos. Pero no voy a ser tu lección. No voy a ser el que uses para despertar de tu ignorancia. Se dio la vuelta y salió del café, dejándola sentada allí, mirándolo fijamente. No sabía si ella cambiaría, si realmente comprendería el daño que había causado. Pero en ese momento Jamal se dio cuenta de algo importante, él había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, eso era todo lo que importaba. El peso de ese encuentro con Marisa permaneció con Jamal mucho después de que dejó el café. Permaneció en su pecho como un dolor sordo, un recordatorio de que algunas heridas no sanaban tan fácilmente como otras. No fue la conversación con ella lo que más le preocupaba, sino la abrumadora comprensión de que lo que ella decía era verdad. Ella no había sido maliciosa, no había tenido la intención de destruirlo, pero su miedo, su ignorancia, habían sido el arma que lo había desgarrado. Y no podía ignorar el hecho de que no era solo ella. Estaba en todas partes, entretejido en el tejido de su mundo.
Cada mirada sutil, cada desaire, cada suposición basada únicamente en el color de su piel. El mundo no fue construido para que personas como él prosperaran en él. El mundo fue construido para quebrar a personas como él. No quería sentirse así. No quería cargar con la amargura, la pesadez que parecía crecer dentro de él cada día. Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que, a pesar de todo lo que su madre le había dicho, a pesar de todas las lecciones que había aprendido sobre fuerza y supervivencia, este odio implacable y omnipresente, no era algo que pudiera simplemente eliminar. Tenía que encontrar una manera de vivir con ello. Y eso fue lo más difícil de todo. Jamal no sabía cómo procesar la ira que brotaba de su interior. Él siempre había sido el callado, el que mantenía la cabeza gacha, el que intentaba ser la persona más grande. Pero ahora... Ahora sentía como si se estuviera ahogando en un mar de su propia frustración. Dondequiera que volteara, lo veía. La forma en que la gente cruzaba la calle para evitarlo. La forma en que sujetaban sus maletas con más fuerza cuando él pasaba. La forma en que lo miraban como si no perteneciera, como si fuera algo peligroso, algo a lo que temer. Y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que no le dolía, que no le carcomía el alma. Una noche, unos días después de la reunión, Jamal se encontró sentado en su auto, estacionado junto al mismo parque que había visitado la semana anterior. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el patio de recreo vacío. No podía evitar la sensación de que algo se avecinaba, algo estaba a punto de cambiar, pero no estaba seguro de si sería para bien o para mal. Sus pensamientos eran un enredo, pero una cosa estaba clara, estaba cansado de tener miedo. Cansado de jugar con reglas que no se aplicaban a él. Cansado de tener miedo de su propio reflejo. Mientras estaba sentado allí, perdido en sus pensamientos, su teléfono volvió a sonar. Miró la pantalla y se sorprendió al ver un nombre que no esperaba, Oficial Davis. Su estómago se revolvió. El oficial que había llegado ese día al parque, el que se había puesto del lado de Marisa sin lugar a dudas. El que lo había tratado como a un criminal antes incluso de escuchar su versión de los hechos. Los dedos de Jamal se cernían sobre la pantalla, su corazón latía con fuerza. Había estado tratando de sacar todo el incidente de su mente, pero parecía que no lo dejaría ir. Contestó el teléfono, tratando de disimular la tensión de su voz. Este es Jamal. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de la voz del oficial, profunda y mesurada, casi disculpándose. Jamal, soy el oficial Davis. Yo, necesito disculparme. Las palabras golpearon a Jamal como un puñetazo en el estómago. ¿Disculparse? ¿Después de todo lo que había pasado? Después de haber sido acusado falsamente, humillado delante de la policía, después de haberlo dejado sintiéndose menos que humano, como si fuera desechable? Podía sentir la ira creciendo en él nuevamente, ese fuego familiar ardiendo en su pecho. Pero no dejó que se desbordara. Aún no. No quiero tus disculpas, Jamal dijo bruscamente. No lo necesito. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Prácticamente podía oír la vacilación del oficial Davis, su malestar. Entiendo. Solo quería que supieras que, ahora sé que no manejé las cosas apropiadamente ese día. Debería haberte escuchado. Debería haberte dado la oportunidad de hablar. Hice suposiciones, y estaba equivocado. El agarre de Jamal sobre el volante se hizo más fuerte. Apretó la mandíbula. El peso de esas palabras, viniendo de alguien que había sido tan rápido en juzgarlo, se sintió como un trago amargo. ¿Qué importaba ahora? ¿Qué importaba que el oficial hubiera aceptado sus errores, cuando esos errores ya lo habían cortado hasta los huesos? No soy una lección que deba aprender, oficial Davis. Jamal escupió. Su voz temblaba por la emoción, una mezcla de disgusto y cansancio. No puedes regresar a mi vida y arreglar las cosas con una disculpa. No puedes simplemente borrar lo que hiciste. He tenido que vivir con las consecuencias de tus acciones todos los días desde ese momento. La voz del oficial Davis se suavizó, llena de un arrepentimiento casi impotente. Lo sé. Y lo siento. Pero quería que supieras que me he tomado esto en serio.
Empecé a entrenar, a investigar mis propios prejuicios. Estoy trabajando en ello, Jamal. Las palabras pretendían tranquilizarlo, pero no lo hicieron. Solo hicieron que Jamal se sintiera más pequeño, más invisible, como si el mundo le estuviera dando una palmada en la espalda por las lecciones que los había obligado a aprender. ¿El mundo le había hecho daño y ahora querían corregirlo? No funcionó así. No se podía simplemente deshacer el daño que se había causado. No se podían simplemente borrar años de miedo, de sospecha, de que te miraran como si fueras menos que humano. No funcionó de esa manera. No me importa tu entrenamiento, dijo Jamal, con la voz quebrada a su pesar. No me importa si tomas 100 clases o vas a terapia. No cambia el hecho de que no me viste. Nunca me viste. Hubo otra larga pausa y, por un momento, Jamal se preguntó si el oficial seguía al teléfono. Finalmente, el oficial Davis volvió a hablar, con voz baja, casi derrotada. Ojalá te hubiera visto. Ojalá pudiera volver atrás y hacerlo todo diferente. El pecho de Jamal se apretó. Su mano temblaba sobre el volante. Las palabras quedaron ahí, en el aire entre ellos, sin resolver. Y por un breve momento, Jamal se preguntó si alguna vez sería suficiente. ¿Sería suficiente alguna vez para que personas como el oficial Davis lo vieran como realmente era? ¿O estaba destinado a seguir siendo un fantasma ante sus ojos, un fantasma que nunca podrían entender del todo? El silencio se prolongó entre ellos, pero Jamal no respondió. No pudo. No había nada más que decir. Nada que cambiara lo que ya había sucedido. Adiós, oficial Davis, Jamal dijo en voz baja, antes de colgar. Cuando terminó la llamada telefónica, Jamal estaba sentado en su auto, mirando el parque vacío. El peso en su pecho se sentía insoportable, pero había algo más, algo diferente, que poco a poco se estaba abriendo camino hacia la superficie. No sabía lo que le deparaba el futuro. No sabía si el mundo cambiaría alguna vez. Pero ahora entendía una cosa, no necesitaba que lo vieran tal como era. Sabía quién era. Y eso, al final, era lo único que importaba. No necesitaba una disculpa. No necesitaba el perdón de personas que nunca lo entenderían del todo. Lo que necesitaba era seguir avanzando. Para seguir sobreviviendo. Seguir luchando, no porque el mundo se lo pidiera, sino porque él se negaba a dejar que eso lo definiera. Jamal encendió el motor de su auto y se alejó del parque. El sol se había puesto, pero la noche que se avecinaba parecía diferente. No estaba seguro de a dónde iba ni de qué pasaría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que avanzaba hacia algo mejor. Incluso si ese algo fuera solo su propia paz. Y tal vez eso fue suficiente. Por ahora. Los días que siguieron a la conversación con el oficial Davis estuvieron llenos de una extraña mezcla de paz e inquietud. Jamal se encontró vagando por sus rutinas con una sensación de desapego, como si estuviera observando su propia vida desde la distancia. Hubo momentos en los que sintió que finalmente estaba superando el peso de su pasado, pero entonces algo, una mirada pasajera, un comentario escuchado en la calle, lo arrastraba de regreso al dolor. Al parecer, el mundo no estaba preparado para abandonar sus prejuicios. Y no importa cuántas veces intentara hacer a un lado la ira, ésta volvía rápidamente, tan persistente como las olas rompiendo en la orilla. Era un viernes por la tarde cuando llegó la verdadera prueba, una noche que lo cambiaría todo. Jamal había sido invitado a una reunión en el departamento de un amigo, algo informal, solo unas pocas personas reunidas para relajarse después de una larga semana. Había pasado un tiempo desde que había salido con amigos y, aunque no estaba particularmente emocionado, la idea de distraerse durante unas horas parecía atractiva. Mientras caminaba hacia el edificio, su mente volvió a las palabras de su madre, como ella le había dicho que el peso del mundo podía quebrarlo o hacerlo más fuerte. Ella lo había alentado a encontrar su voz, a encontrar una manera de dejar ir la ira, pero aún así, una parte de él se preguntaba si alguna vez sería realmente libre. La puerta del apartamento se abrió cuando tocó el timbre y su amigo Jordan lo saludó con una sonrisa que inmediatamente lo hizo sentir bienvenido. Jamal. Me alegra que hayas podido venir, hombre. Entra, todos ya están adentro. Jamal asintió, sus nervios ya comenzaban a calmarse cuando entró.
No fue una gran reunión, solo algunas caras conocidas, amigos de la universidad y algunos nuevos conocidos que no reconoció. Pero sintió un ligero nudo en el estómago mientras examinaba la habitación. Había gente riendo, hablando, el tintineo de vasos, el murmullo de una conversación informal. Pero algo en el aire se sintió mal. Jamal no podía identificarlo, pero estaba allí, como un destello de inquietud justo debajo de la superficie. Encontró un lugar cerca de la ventana, apoyado contra la pared, y trató de entrar en la conversación. Se reía cuando ellos reían, asentía cuando hablaban, pero algo se sentía fuera de lugar. No fueron las personas que lo rodeaban, ni siquiera era el escenario. Fue a él. El peso que llevaba consigo, la rabia silenciosa, el conocimiento de que no importaba cuánto intentara encajar, siempre era un extraño. Había pasado tanto tiempo tratando de integrarse, de ser un chico más en la fiesta, que había perdido de vista quién era. Y ahora, se sentía como si se estuviera asfixiando bajo la máscara que había construido con tanto cuidado. A medida que avanzaba la noche, un rostro familiar entró en la habitación, Marisa. El corazón de Jamal dio un vuelco. Era la última persona que esperaba ver allí, la última persona que quería ver. Parecía fuera de lugar, como si estuviera esforzándose demasiado por encajar, y sus ojos escaneaban la habitación con nerviosismo. Por un momento, Jamal se quedó helado, sin saber qué hacer. ¿Debería irse? ¿Debería confrontarla? ¿O debería simplemente dejarlo pasar y dejar que transcurriera la noche? Antes de que pudiera decidir, Marisa lo vio al otro lado de la habitación. Sus ojos se abrieron y dio un pequeño paso hacia adelante, vacilante, como si no estuviera segura de tener derecho a hablar con él. Jamal podía sentir la tensión en su pecho aumentar, pero se obligó a mantenerse firme, a no retroceder, a no permitir que ella tuviera el poder de afectarlo nuevamente. Jamal, dijo, su voz tranquila pero teñida de arrepentimiento. No esperaba verte aquí. Yo, no estaba seguro de si querrías estar en la misma habitación conmigo después de todo. Jamal respiró hondo, intentando estabilizar su pulso. No había previsto esto, no había esperado que Marisa apareciera allí, en su espacio, rodeada de gente que no tenía idea de lo que había sucedido entre ellos. Había algo casi cruel en ello, como si lo estuviera poniendo a prueba, comprobando hasta dónde llegaría su perdón, hasta qué punto la herida que ella le había infligido podría sanar con una simple disculpa. Pero Jamal no quería ir allí. No quería volver a visitar el pasado que todavía le dolía. Había intentado dejarlo atrás, había intentado seguir adelante. No estaba seguro de estar preparado para otra confrontación, otro intento de explicación. Pero allí estaba ella, parada frente a él, como si nada hubiera pasado, como si el trauma que ella le había causado se hubiera desvanecido en algún recuerdo lejano. No pensé que importara, dijo Jamal, en voz baja, casi áspera. No estaba seguro de dónde venían las palabras. Quizás por el dolor. Tal vez por la ira que todavía estaba luchando por contener. Pero supongo que sí. Porque todavía estás aquí. Y todavía estoy aquí. ¿Y quieres algo, no? Marisa miró hacia abajo, retorciéndose las manos nerviosamente. No quiero nada. Yo solo quería verte, Jamal. Quería decirte que lo siento. Sé que eso no es suficiente, pero necesitaba que lo escucharas. He estado pensando en lo que dijiste, en cómo todo lo que pasó con la policía, lo veo ahora, la forma en que te lastimé. Ni siquiera lo hice pensar al respecto, simplemente reaccioné. Jamal apretó los puños, tratando de contener la avalancha de emociones. Se sentía desgarrado, una parte de él quería gritarle, arremeter, hacerla sentir todo el peso de lo que le había hecho. Pero otra parte de él, la parte que todavía estaba aprendiendo a comprender, quería escucharla, quería ver si había alguna sinceridad detrás de su disculpa. ¿Crees que pedir perdón lo soluciona? Preguntó Jamal, con la voz temblorosa. ¿Crees que solo porque lo dices todo está bien? No puedo olvidar lo que hiciste. No puedo olvidar cómo me usaste para sentirte mejor, cómo llamaste a la policía como si fuera un criminal. Sacudió la cabeza y el dolor salió a la superficie. No funciona así. El rostro de Marisa se arrugó.
las lágrimas volvieron otra vez, esta vez derramándose por sus mejillas de una manera que parecía tan real, tan cruda, que casi tomó a Jamal con la guardia baja. No quería sentir lástima por ella. No lo hizo. Había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Pero al verla tan rota, tan vulnerable en ese momento, sintió como si algo hubiera cambiado. No de una manera que borrara el pasado, no de una manera que le hiciera perdonarla, sino de una manera que le hiciera darse cuenta de lo humanos que eran ambos. Ambos, imperfectos y destrozados, cargando con el peso de sus propios errores. No quise hacerte daño, susurró, su voz apenas audible. Yo simplemente, no sabía cómo manejarlo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero no lo estaba. Y ahora veo eso. Lo veo. Jamal la miró fijamente durante un largo rato, mientras la ira lentamente se le escapaba, reemplazada por una profunda tristeza. Había pasado mucho tiempo deseando venganza, algún tipo de justicia, que ella entendiera la profundidad de lo que había hecho. Pero ahora, en ese momento, se dio cuenta de que ninguna cantidad de disculpas ni arrepentimientos cambiaría lo que había sucedido. No estaba seguro de qué esperaba de ella. No estaba seguro de qué tipo de resolución creía que necesitaba. Pero esto no fue todo. No fue suficiente para curar las heridas que aún corrían profundamente dentro de él. Pero había algo más, una sensación de cierre, una sensación de que no necesitaba que ella arreglara esto por él. Eso fue lo más importante. Te escucho, dijo Jamal suavemente, mirándola a los ojos. Pero no puedo ser yo quien arregle esto por ti. No puedo llevar eso por ti. Hubo silencio entre ellos durante un largo momento y luego, lentamente, Marisa asintió. Lo sé. Entiendo. Jamal se giró, sintiendo el peso de la habitación presionándolo. Mientras avanzaba hacia la puerta, la miró por última vez. Ella estaba allí de pie, con los hombros encorvados y el rostro empapado de lágrimas. Pero Jamal ya no sentía ira. Se sintió libre. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Libre de la necesidad de demostrar nada. Libre de la necesidad de aferrarse al dolor. Libre de seguir adelante, incluso si el mundo no estuviera preparado para él. Porque al final no importaba lo que pensaran. Lo que importaba era lo que pensaba de sí mismo. Y eso era algo que nunca podrían quitarles. Cuando salió a la noche, el mundo se sintió un poco más ligero. Y se dio cuenta de que eso era suficiente. El viento era frío cuando Jamal salió a la calle, el horizonte de la ciudad se extendía ante él como un horizonte irregular. El ruido del mundo se arremolinaba a su alrededor, las bocinas de los autos, el distante zumbido de las conversaciones, el golpeteo de los pasos en el pavimento, pero de alguna manera, todo parecía distante. Como si estuviera suspendido en el tiempo, flotando fuera del caos, respirando el aire que había sido tan pesado por su dolor durante tanto tiempo, pero que ahora sabía diferente. Sabía a libertad. Sabía a posibilidad. Su corazón todavía latía rápido por la confrontación con Marisa, la crudeza de todo aún persistía en su pecho. Pero no era el mismo tipo de dolor que antes lo había llevado a la desesperación. No. Esto era algo nuevo. Este era el peso de años de ira, años de injusticia, todos llegando a una liberación lenta pero constante. Y cuando lo abandonó, sintió la claridad de su propia fuerza, el poder silencioso que provenía de ya no necesitar que el mundo lo viera, sino simplemente verle. Ser. Había pasado tanto tiempo sintiendo que el mundo le debía algo, que la gente le debía algo. Pero ahora, parado allí en medio de la ciudad que había intentado con todas sus fuerzas doblegarlo, se dio cuenta de algo profundo. El mundo no le debía nada. Él se debía todo a sí mismo. Y con eso, todo empezó a cambiar. Jamal caminó hacia adelante, con paso lento pero decidido. Cada paso se sintió como una declaración. Cada paso era una promesa para sí mismo, nunca dejar que el pasado lo definiera, nunca dejar que el dolor de los demás volviera a tallar su alma. Puede que el mundo no haya sido justo, puede que nunca lo sea. Pero lo único que nadie jamás podría arrebatarle era su propio poder, el poder de levantarse de cada golpe, de mantenerse firme a pesar de las adversidades. Y fue en ese momento, caminando por esa calle fría y vacía,
que Jamal se dio cuenta de la verdad. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Él era prosperando. El teléfono vibró en su bolsillo, pero Jamal no se inmutó. No necesitaba comprobarlo. No necesitaba ver quién era. Ya había aprendido suficiente. Había aprendido que el mundo siempre intentaría definirlo. Siempre intentaría etiquetarlo, categorizarlo, colocarlo en una caja para que fuera más fácil descartarlo. Pero él no era la etiqueta de nadie. Nadie tiene idea de lo que debería ser. Él era Jamal. Él era entero. Él era todo lo que decían que no era. Él era todo lo que intentaron romper. Y nunca podrían quitarle eso. Nunca más. Jamal dobló la esquina, las luces de la ciudad brillaban sobre él, cada una como una estrella en su constelación personal. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, como si su existencia no fuera más que una sombra en el fondo de la historia de otra persona. Pero ahora... Ahora lo sabía. Él no era una sombra. No era un personaje de fondo. Él fue el protagonista de su propia historia. Por primera vez en mucho tiempo, Jamal sonrió. No era una sonrisa de triunfo ni de arrogancia, sino una sonrisa de paz pura y sin remordimientos. Una sonrisa que venía de dentro, de un lugar tan profundo dentro de él que ni siquiera se había dado cuenta de que existía hasta ahora. Y entonces, justo cuando llegaba a la intersección, lo vio. La ciudad, el mundo, el universo, todo eso, desplegado ante él. Había pasado tanto tiempo corriendo, tanto tiempo peleando, tanto tiempo enojado. Pero ahora, por primera vez en su vida, Jamal podía ver la verdad. Todo se estaba desarrollando perfectamente. Se estaba desarrollando perfectamente. Jamal no necesitaba que el mundo cambiara. No necesitaba que la gente se disculpara. No necesitaba que nadie lo viera de la manera que alguna vez había esperado. Él había hecho el trabajo. Él había sanado. Y al final eso era lo único que importaba. El mundo nunca sería perfecto. Nunca estaría libre de dolor, de prejuicios y de odio. Pero Jamal había encontrado su propia manera de vivir en él. Ya no existía simplemente en este mundo. Él era dueño de ello. Y por primera vez en su vida, Jamal creía verdaderamente en su propio poder. No el poder dado por otros, sino el que vivía dentro de él. La fuerza para seguir adelante. La fuerza para perdonar, incluso cuando parecía imposible. La fuerza para amar, incluso cuando el amor parecía tan difícil de encontrar. La fuerza para elevarse por encima. Mientras daba otro paso hacia lo desconocido, el viento susurraba entre los árboles, como si el universo mismo lo impulsara a seguir adelante. ¿Y Jamal? Caminó hacia adelante sin dudarlo. Sin miedo. Sin arrepentimiento. Porque sabía algo que el mundo ignoraba, nadie, nada, podría volver a doblegarlo. Él era gratis. Y nada podría detenerlo ahora.